Qué bueno que ustedes nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube, David Brains On TV. Suscríbete dándole like a la campanita, mira esta que aparece aquí debajo, y apoya esta noble causa que tiene por finalidad mantenerte informado de todo lo que ocurre aquí en el país, aquí en nuestra casa y en el resto del mundo. Y como estamos hablando de lo que ocurre en el país y en el resto del mundo, tenemos que referirnos al controversial proyecto de ley migratorio, el proyecto de ley que sometió el Poder Ejecutivo a través del consultor jurídico de esta dependencia en el mes de diciembre. Este proyecto de ley que trata sobre, es un proyecto de ley integral sobre trata, explotación y tráfico ilícito de migrantes. Pero ¿qué sucede? Que al entrar en debates para la aprobación de este proyecto de ley introducido por el gobierno, se han destapado las cajas de grillo, la olla de grillo, la caja de Pandora, y ahora hay un avispero increíble en los corrillos palaciegos y en el Congreso Nacional. La pista está que arde en el Palacio Nacional, y desde el presidente de la República hasta el más humilde funcionario que tiene que ver con el área migratoria y diplomática del país están calientes. Las redes sociales están abarrotadas de comentarios negativos contra el presidente de la República, contra el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, contra el director de Migración y contra toda autoridad que tiene que ver con este proyecto de ley y también con las migraciones en la República Dominicana. Y las andanadas no dejan de caerle también a los organismos internacionales y a las grandes potencias, porque se está criticando a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, pero también a las Naciones Unidas, porque recuerden que antes de ser sometido a este proyecto hubo varias cónclaves internacionales donde el gobierno dominicano se opuso a llegar a algún acuerdo con Haití que tenía que ver con las migraciones. Ustedes saben que Haití vive momentos convulsos. Haití está en una situación muy difícil, una situación política y social sumamente difícil, sumamente difícil. No sabemos en qué va a parar esto, lo que sí sabemos es que hay un caos, el orden institucional está colapsado, el Estado de Derecho no existe, las garantías jurídicas no existen tampoco, y hay todo un caos porque las bandas han tomado a Haití como suya, como un botín de guerra han tomado las bandas de Haití. Pero este proyecto de ley que sometió el Poder Ejecutivo, que entendemos que fue una pifia, porque en un momento preelectoral, un año preelectoral, con aprestos reeleccionistas por parte del presidente y del gobierno en sí que se quiere reelegir, someter este proyecto de ley es prácticamente tirarse el proyecto reeleccionista en contra, porque va en involución en contra del gobierno el proyecto reeleccionista. De hecho, la popularidad del gobierno ha disminuido mucho en los últimos días, después que esto ha sido introducido al Congreso y que se ha conocido de este proyecto de ley. ¿Qué tenemos? Un proyecto de ley que viene como resultado de un acuerdo, de una resolución congresual del año 1977, cuando el doctor Joaquín Balaguer era presidente de la República, que posteriormente se firmó en Italia, en el estado de Palermo, se firmó el protocolo de Palermo, del cual la República Dominicana fue signatario. Y en ese tiempo, el presidente de la República era Leonel Fernández, quien suscribió y acogió como bueno y válido el acuerdo de Palermo. El presidente de la Cámara de Diputados era Julio César Valentín Giminián. Y Abel Martínez, ese que está ahí aspirando a la presidencia de la República, era diputado al Congreso. Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, que aspira a ser presidente de la República, era diputado al Congreso también, y son de los que se están oponiendo a esta ley sobre trata, explotación y tráfico ilícito de migrantes. Son de los enemigos acérrimos
de la aprobación de esta ley por parte del Congreso. Pero Leonel Fernández, señores, Leonel Fernández, que era el presidente de la República cuando se aprobó el Acuerdo de Palermo, que la ley que ha sido sometida por el Poder Ejecutivo vía la consultoría jurídica de esta dependencia, esta ley no es más que el compromiso asumido mediante ese Acuerdo de Palermo en el año 2006, no es más que eso. Entonces, Leonel Fernández sabe bien claro en qué consiste ese acuerdo, porque él fue quien lo refrendó, quien lo firmó y quien lo introdujo al Congreso Nacional. Y fue apoyado y tiene categoría soberana ese Acuerdo de Palermo. Pero también sabe que hay ese mismo acuerdo en su artículo 3, 4, 5, 6, 7 y 8, establece que los estados signatarios tendrán que ajustar su legislación para garantizar que no exista un tráfico de migrantes, una explotación de migrantes y una explotación de esclavitud y sexual de los inmigrantes. Y habla de cómo los estados tienen que darle acogida a aquellas personas que son víctimas de trata de personas, que son víctimas de explotación, y que el Estado se compromete a tener una actitud de confidencialidad con esas personas que son víctimas, de darle acogida, darle seguridad médica, que son una especie de exiliados políticos, de acuerdo a lo que se interpreta en la ley, de darle seguridad jurídica, de darles garantías políticas y hasta de facilitarle su inserción a la vida laboral, y también permitirle que sus familias vengan a visitarlo. Eso, garantizarle estudio, garantizarle la salud, garantizarle la alimentación, garantizarle los centros de acogida. Los estados se comprometieron, y cuando se firmó en el año 2006 en Palermo el acuerdo del cual hoy somos signatarios, que lo firmó Leonel Fernández, entonces cuando se firmó ese acuerdo nosotros asumimos ese compromiso y estamos en la responsabilidad de crear la infraestructura jurídica para que se pueda aplicar. ¿Qué es lo que debe hacer este gobierno? Esperar el momento oportuno, informarle a la población en qué consiste este proyecto de ley de tráfico, sobre trata de tráfico ilícito y explotación de migrantes. Debe explicarle al pueblo dominicano, porque las autoridades han sido electas por el pueblo dominicano para que les gobiernen, no para que estén de espalda al pueblo, y deben explicarle en qué consiste, decirle que no es un asunto de una ley para darle nacionalidad a extranjeros, especialmente a los haitianos. Deben decirle en qué consiste, cuáles son los beneficios para la República Dominicana y cómo va a enfrentar el tráfico y la explotación de inmigrantes. Si lo hacemos así, de seguro que cuando la población sepa, porque recuérdense que cuando se habla de inmigrantes, el pueblo dominicano entiende por inmigrantes solamente a la población haitiana, que es la que tenemos aquí al lado, que no podemos convivir con ellos, aunque tengamos que vivir por toda la eternidad, y el pueblo dominicano entiende eso, y entiende que va a haber una invasión pacífica de inmigrantes haitianos, y que estamos siendo invadidos. Entonces, es algo muy sensible, que por eso hay que explicarle bien. Los gobernantes que no les dan explicaciones a sus pueblos, terminan muy mal sus gestiones de gobierno. Luis Abinader tiene la oportunidad de informarle y de buscarse asesores que sean más idóneos y más patriotas que el canciller y que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que me ha decepcionado, porque yo pensaba que Antoliano Peralta, aparte de ser un buen abogado, era un buen político, pero parece que nada más es un buen abogado, porque de política no sabe ni P. Y el canciller sabemos cuál es el papel que juega. El canciller es un lugarteniente de los organismos internacionales, un lacayo de los organismos internacionales y de ciertas potencias que quieren chantajear a la República Dominicana. Vamos a explicarle al pueblo dominicano en qué consiste esta ley. La ley sobre trata, explotación y tráfico ilícito de migrantes. Que el pueblo entienda que no es algo pecaminoso ni algo lesivo para el interés nacional. Y si hay que hacer alguna enmienda,
o si hay que hacer alguna reformulación, o si hay que cambiar algo en la ley, hacerlo ahora. Debió de entrar a vistas públicas antes de someterla al Congreso. Debió de irse a la mesa del diálogo, al CES debió de ir para que se discutiera con la sociedad civil y con los distintos sectores que hacen vida pública y que representan al pueblo dominicano, al igual que el gobierno que representa al pueblo dominicano. Si lo hacemos así, tendremos una ley sobre la trata, explotación y tráfico ilícito de migrantes. Esperamos que la sensatez impere en las mentes de nuestros gobernantes.